buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 12 de noviembre de 2024. La noticia más novedosa, tal vez la más inesperada, desde luego para mí sí, y la más reciente, todo al mismo tiempo, es que el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea se demora. Esta tarde se va a someter al interrogatorio de los eurodiputados y se esperaba, inicialmente eso era lo previsto, que después de ese examen de los eurodiputados se evaluara su idoneidad como vicepresidenta de la Comisión Europea. Pero lo que sabemos, donde está la noticia, es que esa evaluación se pospone al menos una semana. Ahora, ¿cuál es el verdadero motivo por el que se pospone la evaluación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea? Pues aquí hay dos versiones. Tenemos la versión del Partido Popular Europeo, ya ha dicho, del Partido Popular de España, que dice, hemos conseguido convencer a nuestros aliados del Partido Popular Europeo para que antes de evaluar a Teresa Ribera le obliguemos a que comparezca en el Congreso de los Diputados y dé explicaciones de su gestión durante los terribles días de la Dana. ¿Y cuál es la versión que de ese mismo hecho dan los socialistas? Pues lo que dicen los socialistas es que ha sido una decisión salomónica para evaluar conjuntamente a los 6 vicepresidentes y hacer más fácil el cambio de cromos al que han llegado un grupo y otro grupo. ¿Por qué? Pues porque ni los socialistas ni los liberales tragaban con el nombramiento del candidato de Meloni, que se llama Rafael Fito, y los populares tenían muy difícil tragar con el nombramiento de Ribera. La solución salomónica a la que se refieren los socialistas es hagamos una evaluación conjunta y entonces ese cambio de cromos será más fácil. ¿Cuál de las dos versiones es la que se acerca más a la realidad? Pues esta es una buena cuestión que ahora intentaremos dilucidar con Juan Fernández Miranda, que está en Bruselas y que en el diario ABC, es adjunto a la dirección de ABC, está haciendo una información muy pormenorizada, muy detallada y conoce perfectamente bien el paño. Sí que les puedo decir algo que todos sabemos, y es que el Partido Popular de España ha estado intrigando durante bastantes días para conseguir que el nombramiento de Teresa Ribera no se aprobara. Eso era muy difícil de conseguir y por lo menos ellos ahora se quieren apuntar el tanto de que gracias a su intervención por lo menos se demora la evaluación de Teresa Ribera. Esta mañana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya había anunciado que en ningún caso su grupo, el Partido Popular español, es decir, los eurodiputados españoles, iban a votar a favor del nombramiento de Teresa Ribera. La gestión de la catástrofe, de la emergencia nacional de Teresa Ribera es lamentable. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasará esta tarde? No lo sé, pero le puedo asegurar que nosotros tenemos claro que el Partido Popular no va a votar a Teresa Ribera como comisaria. Y a partir de aquí es cuando el Partido Popular español dice, gracias a esta presión ejercida por nosotros, el Partido Popular Europeo accede a retrasar al menos una semana la evaluación, insisto, que no el examen parlamentario. La reacción del Partido Socialista, del secretario de organización del PSOE, en 2 segundos. Escuchen. El Partido Popular está haciendo un ataque que yo lo calificaría de miserable y no sé qué es lo que pretende al intentar manchar una trayectoria, al intentar manchar un nombre. Lo que está haciendo es pues daño a España y daño al propio Partido Popular español, porque estamos viendo cómo el Partido Popular Europeo ha manifestado que no va a entrar de esa manera. Bueno, esta es el más safe, es la ministra de Inclusión y Seguridad Social que ha hecho estas manifestaciones que desde mi punto de vista se podría haber ahorrado porque ella creía que el Partido Popular Europeo no iba a seguir en nada al Partido Popular y en algo lo han seguido porque, insisto, se pospone una semana la evaluación de Teresa Ribera como vicepresidenta. Ahora, yo les decía, la pregunta más difícil de responder es ¿cuál de las dos versiones se acerca más a la realidad? ¿Ha sido como consecuencia de la presión del Partido Popular? ¿O ha sido como consecuencia de una estrategia de socialistas y liberales de hacer una evaluación conjunta de todos los vicepresidentes para facilitar el cambio de cromos? Les decía, si alguien lo sabe, con toda seguridad, es Juan Fernández Miranda, adjunto al director del diario ABC, que desde hace ya varios días está en Bruselas, está siguiendo esta historia muy de cerca y está firmando unas informaciones, me parece que muy completas. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas tardes. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Quién nos está contando más la verdad, el Partido Popular o los socialistas? Pues mira, es que pones el dedo en la llaga. Estamos en ese punto, en este mismo instante. Yo salgo ahora de un briefing con responsables del equipo de Teresa Ribera y estamos en ese punto. Lo que es seguro y no se puede obviar es que en las últimas 48 horas ha habido un increscendo en la presión del Partido Popular español al Partido Popular Europeo para tratar de
vetar a Teresa Rivera. En este punto, el Partido Popular Europeo parece que dice que sí. Esto tiene sus consecuencias, porque esto, simplificando, significa que Alberto Núñez Feijóo pone un brete a von der Leyen. Porque claro, es lo que tú decías del Partido Socialista, como todo se vota en grupo, si el PP consigue vetar a Teresa Rivera, el Partido Socialista veta a los otros 5 comisarios que se están examinando hoy. Por lo tanto, lo que estaría en juego sería el proyecto von der Leyen, ¿no? El proyecto de gobierno que ha montado von der Leyen. Yo creo que a esta hora, y como sé que me vas a pedir que me moje, ya lo hago por adelantado, Teresa Rivera no va a salir hoy y va a haber que esperar una semana, va a haber que esperar un tiempo, al menos una semana hasta que el miércoles que viene comparezca. Porque al final aquí comparezca en el Congreso de los Diputados para hablar de la DANA, porque al final aquí de lo que estamos hablando es de un Partido Popular español que quiere arrastrar al Partido Popular Europeo para que el tema de la DANA no pase sin que el Gobierno de España tenga ninguna responsabilidad. Y en donde han podido enganchar es en Teresa Rivera, que no puede negar su ausencia y la falta de presencia pública, siendo la ministra de Transición Ecológica en una crisis como la que hemos vivido, no en una catástrofe. Claro. Así que me temo que hoy Teresa Rivera no va a salir designada. Bueno, eso parece bastante claro. De todas maneras, y déjame que te lo pregunte directamente, porque esto es lo que yo he podido intrigar. Bien, es verdad que yo no estoy ahí, tienes la gran ventaja de que tú puedes hablar con unos y con otros. Yo, a distancia, tengo esta versión que me gustaría contrastar contigo. Bueno, al final es una solución un poco de cambalache, porque el Partido Popular Europeo dice, bueno, para que se vea que el Partido Popular, en fin, tiene una cierta influencia y ha podido hacer algo, retrasamos una semana la evaluación, pero que nadie piense que vamos a vetar su nombramiento, porque si vetáramos el nombramiento de Teresa Rivera, tendríamos que vetar el nombramiento también del candidato italiano, que los socialistas y los liberales quieren votar en contra, y von der Leyen se quedaría sin Comisión Europea. Por lo tanto, estamos retrasando el nombramiento, pero que nadie piense que Teresa Rivera se aleja del puesto de la vicepresidencia de la Comisión Europea. ¿Eso se ajusta a lo que tú piensas o no? Sí, se ajusta absolutamente. Yo creo que hay 3 escenarios. 1, que Teresa Rivera salga hoy designada. Yo lo descarto. 2, que Teresa Rivera pierda competencias. Que esto es importante porque ella es vicepresidenta con 3 comisarios por debajo, 2 populares y 1 socialista. Competencia, transición ecológica, medio ambiente. O sea, tienen, digamos, una super cartera. Y es la gran vicepresidenta socialista. Solo hay una más que es popular. Y el tercer escenario es que caiga Teresa Rivera. Yo creo que al Partido Popular español lo que le interesa no es tanto que caiga Teresa Rivera como que el Gobierno de España salga escaldado o salga siendo copartícipe de la crisis o de cómo se ha gestionado la DANA. Ya Carlos Mazón es evidente que ya está absolutamente abrasado por cómo se gestionó la DANA, sobre todo en las primeras horas, pero el PP español ha puesto toda la carne en el asador para que Teresa Rivera salga también señalada. Digamos que es la vía más fácil que han encontrado para llegar al gobierno de Sánchez. Dicho todo esto, creo que la opción intermedia está válida. Ganamos tiempo, que comparezca el Congreso. En el Congreso será sometida a preguntas, a un interrogatorio por parte de la oposición y veremos. Pero al final el PP consigue meter, y esto es un objetivo político que se aleja mucho de lo que se debate en Estrasburgo y en Bruselas, donde lo local genera rechazo, pero al final el PP español conseguirá meter en las responsabilidades de la DANA al Gobierno de España. Don Juan, lo has explicado como siempre muy bien. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tu ayuda. Un abrazo para todos, compañeros. Bueno, la conclusión es que vamos a tener que esperar unos días, quién sabe si una semana o tal vez un poco menos, hay versiones contradictorias, lo explicaba Juan, para saber si Teresa Rivera se convierte en vicepresidenta de la Comisión Europea. Pero, en todo caso, vamos a ver cómo la semana que viene comparece en el Congreso y da explicaciones. Algo que el presidente del Gobierno todavía no ha hecho en sede parlamentaria. El presidente del Gobierno ha comparecido en la rueda de prensa posterior a 2 consejos de ministros, pero no se ha querido someter a las preguntas del Parlamento. Y es curioso porque está haciendo todo lo posible para retrasar ese momento. Saben ustedes que está en Bakú, en Azerbaiyán, en la cumbre climática. Y es curioso porque él ha sido capaz, quiero que escuchen este sonido, de darle la vuelta a la realidad. Aquí creemos que está huyendo del Parlamento, que no quiere ni oír hablar de la DANA. Bueno, pues él ha conseguido vender ante la gente que está en esa cumbre que él está allí precisamente porque es la mejor manera de ayudar a los damnificados por la DANA. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo. Bueno,
Esto es lo que ha dicho y no tengo mucho tiempo de valorarlo porque si no, no les contaré otras cosas que también creo que merecen una atención especial. El Parlamento español va a tener que entrar de hoz y coz en la investigación de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque lo ha pedido un socio del gobierno, Compromís. Compromís, saben ustedes que es uno de los partidos, vamos, que tiene implantación valenciana y por lo tanto está muy interesado en que se sepa lo que ha pasado en la gestión, tanto del gobierno de Valencia como, ojo, y esto es novedad, también de la gestión de Pedro Sánchez. Hasta ahora, cada vez que hablaba de Compromís, hablaba de Mazón. Muy pocas veces había hablado de esclarecer las responsabilidades del gobierno de Sánchez. Pero Águeda Micó, esta mañana, cuando ha anunciado que va a pedir que se constituya esa comisión de investigación, ha anunciado que también quiere depurar responsabilidades en el gobierno de Sánchez. Es de justicia reconocer que el gobierno central, en un primer momento se intentó esconder detrás de Mazón y ponerse un poco de perfil. Por eso también queremos saber con qué rapidez actuó y si puso todos los recursos que tenía a su alcance para gestionar el post de la crisis que hemos tenido estos días. Por lo tanto, cuando se constituya esa comisión de investigación, pues vamos a tener la oportunidad de ver cómo se prolonga esa especie de partida de ping-pong entre los que son partidarios de cargar la mano sobre la responsabilidad de Amazon y quienes quieren cargar la mano sobre la responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Claramente el Partido Popular está en la idea de que la mayor parte de la responsabilidad del dolo en la gestión de la Dana recae sobre el gobierno del señor Sánchez, aunque es verdad que esta mañana Feijóo, fíjense, por un momento parecía que quería ser autocrítico y hablaba de las responsabilidades contraídas, habla en plural, escúchenlo bien, de los dos gobiernos. Estamos conociendo información con ciertas contradicciones y con ciertas alarmas que en mi opinión debieron de dar si no se dieron. Y con ciertas actuaciones por parte de los gobiernos que no se activaron. En consecuencia, hay que dar la cara. Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. Primero habla de los gobiernos, en plural, del valenciano y del gobierno nacional, pero luego, naturalmente, llega a una conclusión que hace que pensemos, o que permite pensar, o que nos induce a pensar que él cree que la mayor responsabilidad, la de la inhumanidad, recae sobre el tejado de Pedro Sánchez. Tan es así que lo han entendido todos de esa manera, que hoy el ministro Puente pues ha querido responder al señor Feijóo. Hace falta mucha mezquindad para pensar que un gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna. Sinceramente, no me cabe en la cabeza. El gobierno de España ha estado desde el primer minuto involucrado en dar una solución a la población de Valencia en la medida en que la autoridad del territorio ha ido demandando. Ay, madre, volvemos otra vez a la teoría de Sánchez, ¿no? Es decir, ustedes pidan la ayuda, demanden la ayuda y entonces nosotros a demanda de lo que ustedes quieran, pues ayudaremos, ¿no? En vez de decir, nosotros vamos a volcar todos nuestros recursos y a poner toda la carne en el asador para que usted no tenga que pedirnos nada y no retrasemos la ayuda que puede costar, como de hecho costó, vidas mortales. Bueno, esto por una parte. Y luego está la actitud que a mí me parece especialmente criticable, esta es una opinión muy personal, por supuesto, del Partido Popular, a la hora de asumir que la gestión de Amazon ha sido calamitosa, por utilizar una palabra que todos podamos entender. Fíjese, esta mañana, en esa entrevista en Antena 3, Alberto Núñez Feijóo ha hablado de Amazon en estos términos. Mire, el presidente Amazon bastante tenía con la situación y el panorama que se estaba viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio. Ha dado la cara desde el primer instante. Fallos, él los ha reconocido. Vamos a ver, ¿qué responsabilidad tiene cada uno? ¿Con qué intensidad se ha de asumir esos fallos? Bueno, dos cosas. Primero, ¿de dónde se saca usted, señor Feijóo, que el señor Mazón ha reconocido fallos? Porque hasta donde yo sé, por lo que he podido escuchar, por lo que he podido seguir en los medios de comunicación, y les aseguro que lo he hecho con bastante interés, solo ha reconocido uno y a medias. El del Barranco del Pollo, después de aclarar que la responsabilidad era básicamente del Gobierno de España. Ese es todo el error que ha cometido, o que ha reconocido, quiero decir, el señor Mazón. Eso por lo que respecta a la primera parte. Y por lo que respecta a la segunda parte. ¿Hasta dónde hay que asumir responsabilidades? ¿Cuál es la intensidad de la que usted habla a la hora de resumir esas responsabilidades? ¿Se plantea usted la posibilidad de pedirle a Mazón, sería la pregunta retórica que podríamos formularle
al señor Feijóo. ¿Se plantea usted la posibilidad de pedirle al señor Mazón que dimita por haberlo hecho tan mal, tan rematadamente mal? ¿Le consta a usted, sería otra manera de formular la misma pregunta, que el señor Mazón se lo está planteando? ¿Cabe la posibilidad de que dimita el señor Mazón? Bueno, pues ante esa pregunta retórica, ojo al dato que decía el clásico, el señor Feijóo no lo descarta. Todo parece indicar que lo está pensando. Y aquí es sorprendente, he oído que si no dimite, porque no dimite, que si hace una remodelación del gobierno, porque no debe de hacerla. Es curioso este tipo de comentarios, pero en su gobierno tendrá que tomar decisiones. Para eso está el presidente, para tomar decisiones, para gobernar y no para delegar. No, si dimite no es para gobernar, si dimite es tomar la decisión de dimitir y que gobierne otro, pero bueno, da igual. El caso es que el futuro de Mazón, todos lo tenemos muy claro, es un futuro más bien oscuro tirando a negro, negrísimo. Que él quiera prolongarlo ya es una decisión personal, ya veremos en lo que queda, pero que el señor Mazón está tocado del ala, esto yo creo que no lo tiene claro todo el mundo. ¿Con qué, digamos, capacidad va a poder sobrevivir durante mucho más tiempo? Dependerá de varios factores. Uno de ellos, que es el que quiero hablar ahora, es el apoyo que reciba de Vox, porque saben ustedes que Mazón no tiene mayoría en el Parlamento Valenciano y por lo tanto necesita los votos de Vox, necesita el apoyo de Vox. Vox hasta ahora había sido bastante respetuoso con Mazón y había cargado la mano y lo sigue haciendo a la hora de hablar de la responsabilidad contraída por el gobierno del señor Sánchez. Pero hoy Pepa Millán, la portavoz parlamentaria de Vox, por primera vez, que yo sepa, ha hablado de Mazón y de su gobierno y de su gestión en términos francamente mejorables. No se crean que no vamos a hacer todo lo posible para depurar responsabilidades, evidentemente, porque el gobierno del Partido Popular en Valencia se ha visto sobrepasado por una catástrofe de una magnitud que requería una respuesta nacional y ha demostrado su ineptitud. Si esto marca la pauta de lo que va a hacer Vox pasado mañana, ya saben que pasado mañana jueves comparece Mazón en el Parlamento de Valencia. Si la tesis de Vox va a ser la de exigirle responsabilidades y la de ser duro con Mazón, yo creo que el futuro político de Mazón se acorta bastante en los plazos. Si tiene el apoyo de Vox y tiene la complacencia, por lo menos externa, interna no la tiene. El Partido Popular dice una cosa a micrófono cerrado y otra cosa distinta a micrófono abierto. A micrófono abierto apoyan a Mazón, o por lo menos no le critican mucho. A micrófono cerrado lo ponen a parir, con perdón, porque es una expresión demasiado coloquial. Ya veremos cuál de las dos tesis triunfa. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hace Mazón? Pues está tratando de rehabilitarse en lo que él llama, y me parece que es la palabra adecuada, la reconstrucción. Hay que conseguir la normalidad cuanto antes en toda la zona dañada. Y ahí está el hombre, recorriendo pueblos y tomando medidas. Y además, dando a entender, de una manera bastante razonable, también hay que decirlo, que está muy preocupado por la dana que la EMET dice que vuelve a sobrevolar en los cielos valencianos. Saben ustedes que hay alerta naranja y mañana la previsión meteorológica es muy complicada. Tan complicada que Mazón, escaldado por la experiencia de la dana de hace 2 semanas, le pide a todos los ciudadanos que estén muy atentos a los mensajes del 112. En principio, las evoluciones nos las irá trasladando a EMET y permanentemente el 112 va a estar dando información todo el rato. No es solo el gobierno valenciano el que está preocupado por ese pronóstico meteorológico adverso. También el ministro Puente, que esta mañana ha estado en Onda Cero, ha dicho que está muy preocupado por lo que pueda pasar. Estoy preocupado por la lluvia de mañana, muy preocupado, porque esta solución es una solución provisional. Es decir, estamos hablando de que hemos sustituido un viaducto por unos marcos de hormigón de 2x2 que permiten el paso del agua, pero que tampoco permiten otra riada. No son los únicos que están preocupados, naturalmente. Imagínense ustedes cómo tienen que estar aquellas personas que lo han perdido todo. Y todas aquellas personas que tienen la responsabilidad de estar, digamos, a una altura bastante mejor de la que estuvieron, me refiero a cargos públicos, hace 2 semanas cuando nos sorprendió la dana. Por eso ya hay muchos alcaldes que han empezado a tomar, digamos, decisiones previsoras para que no suceda nada mañana que nos pueda retrotraer a un escenario que ojalá podamos olvidar cuanto antes. ¿Qué medidas están tomando? Lorena López Lobo.
Tras la alerta de la EMET, la Generalitat ha enviado una circular a los alcaldes de la zona en la que incluye una serie de medidas que por precaución han de tomar los ayuntamientos. Entre otras, según la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, se les recomienda que si tienen que suspender las clases en los colegios lo hagan con la suficiente antelación. En Chiva ya lo han hecho y también las actividades deportivas, mientras un vehículo militar alerta a la población con un megáfono. En Paiporta aplanan el lodo acumulado para que discurra el agua y limpian a contrarreloj el barro que tapona las alcantarillas. Primero hay que encontrarlas, porque no sabemos ni dónde están, porque está toda la calle enterrada en lodo, sobre todo la zona de las alcantarillas. Una vez las encontramos, abrimos las arquetas, si es que las tienen, pues esto suele estar de barro hasta arriba. Hay miedo y preocupación entre los habitantes de estas zonas que temen que la nueva dana arruine el trabajo realizado hasta ahora. Lo que preocupa es que vuelva a haber una riada igual y lo poco que se ha mantenido en pie caiga. Cada gota que cae es un miedo, un temor que nos entra. Pues mirando y rezando para que no pase lo mismo que ha pasado hace 15 días. Con la preocupación de que la alerta vaya, y como llueve sobre mojado con lo que se está trabajando, es un problema. Mientras tanto, en Aldaya se han tomado medidas como colocar sacos de arena para proteger el casco urbano en caso de nueva riada. Ante el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones, el Centro de Coordinación de Emergencias de Valencia emite las siguientes recomendaciones: estar informado, alejarse de riberas de los ríos y barrancos, retirar con antelación los vehículos de las zonas que puedan inundarse y no intentar cruzar vados o pasos inferiores. Asimismo, Protección Civil aconseja antes de las lluvias revisar el estado de desagües y tejados y retirar del exterior de las viviendas objetos que puedan ser arrastrados por el agua. En caso de inundarse la vivienda, abandonar sótanos y plantas bajas, desconectar la energía eléctrica y dirigirse al punto más alto. Martes 12 de noviembre de 2024. Vamos, amigos, como siempre, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos con los últimos datos que nos deja Valencia, porque acabamos de conocer, es un comunicado del Gobierno valenciano, que se han abierto los centros de salud de Algemesí y de Massanassa. Ya solo quedan cerrados 4 afectados por los daños. Además, también ha emitido un comunicado la Consejería de Medio Ambiente, asegura que está reforzando el plan de gestión de residuos en la zona afectada por la dana y para ello ha activado 5 puntos más de transferencia a vertederos para vaciar los puntos de acopio local, que es donde se trabaja en estos instantes a marchas forzadas por esas nuevas lluvias que llegan y a las que hacía referencia. Eso en las calles, porque en el campo aún siguen evaluando los costes de esta catástrofe que se ha llevado por delante no solo cosechas, sino también ganaderías al completo y todo tipo de instalaciones y vehículos agrarios. Lo ha narrado en Es Noticia el vicepresidente de los agricultores valencianos, Saba Asaja. Aquí Bernardo Ferrer nos ha contado que hoy se ha reunido con el ministro Luis Planas, ha defendido que cualquier euro que entre en el campo siempre es bienvenido, pero ha trasladado al ministro que la ayuda tiene que ser eficaz y tiene que llegar a todos, no como en otras ocasiones. En un principio las ayudas se emiten, las ayudas se publican y luego llegan, pero luego llegan con dificultad, es difícil acceder a ellas y es lo que a través de las organizaciones agrarias, en este caso Asaja, estamos vertebrando los canales para que eso no ocurra. Preguntaba también en nuestros micrófonos Ferrer de qué manera nos iba a ayudar Europa. Pues bien, acabamos de conocer que el Gobierno ha decidido proponer a la Comisión Europea antes de final de año una modificación del plan de recuperación y relanzamiento de la economía valenciana. Lo ha avanzado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Vamos a plantear una adenda al plan de recuperación para precisamente, como decía, redirigir, recanalizar estos fondos hacia proyectos estratégicos que vayan más allá de la reacción inmediata, que vayan a reconstruir, a modernizar, a tener una economía más resiliente y, por lo tanto, más productiva hacia adelante. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido calma y confianza también a la ciudadanía valenciana, mientras vuelve a recomendar a las empresas de esta comunidad afectadas por la dana que se acojan a los ERTEs para enfrentar esta situación. Asegura que ya son más de 10.000 los trabajadores protegidos con esta medida. Hoy ya son más de 10.000 personas las acogidas a los ERTE y son 400 empresas las que hemos protegido. Por tanto, por favor, tranquilidad. A todas las empresas, a todos los pequeños autónomos, a las pequeñas empresas, les pido que hagan esto, que acudan al ERTE. Y más asuntos, porque como todos ustedes saben, el asalto a Radio Televisión Española por parte del Gobierno de Pedro Sánchez continúa, dana mediante, y hoy el Congreso ha votado la elección de miembros del Consejo de Administración del ente público. Los 11 han obtenido 174 votos cada uno. Ha habido 2 votos en blanco y 1 voto nulo.
Por tanto, al no haberse alcanzado la mayoría de 2/3 requerida en primera votación, procede una nueva votación a las 48 horas después de la anterior. Votación que les anuncio que, con independencia del desarrollo de la sesión plenaria del jueves, no se iniciará en ningún caso antes de las 13:50 horas del jueves. Resultado de la votación fallida que ha leído la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por lo que los nuevos consejeros de Radio y Televisión Española tendrán que someterse a una segunda votación. Elección, por cierto, en la que no han participado ni el Partido Popular ni Vox. Pepa Mellanes, la portavoz parlamentaria del partido de Santiago Abascal. Nosotros no vamos a participar del asalto a las instituciones. Sí que ha salido adelante la proposición de ley del Parlamento catalán que plantea la reforma del Código Penal para que no prescriban, y esto es muy importante, los delitos graves de pederastia. Cámara Baja, por cierto, donde el PNV ve imposible llegar a un acuerdo para hacer permanente un impuesto extraordinario a las empresas energéticas, como exigen Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Podemos, para dar el visto bueno a la reforma fiscal que pretende el Gobierno y que contempla una batería de medidas que graven el lujo, la especulación inmobiliaria y aumenten también la contribución de las grandes empresas y las grandes rentas. Aitor Esteban es el portavoz del PNV. Creemos que si hay un nuevo impuesto tiene que ser concertado. Y a pesar de que no lo veíamos sinceramente como algo muy acertado, bueno, dentro de un acuerdo mínimo, un acuerdo global, pues vale, pues todo el mundo tiene que ceder. Pues vamos a intentar negociarlo. Y en eso habíamos avanzado, pero ha habido otro grupo político también que ha dicho que por ahí no pasa, y con sus razones. Por lo tanto, eso también es una vía que tiene un tope, que por mucho que ahora algunos digan, vamos a llegar a un acuerdo, tiene un tope. Y desde luego, con lo que ha presentado Bildu junto con Esquerra, en esos términos, eso es inviable. Bueno, pues a pesar de la negativa del PNV, en el Gobierno nada inquieta y están convencidos de que serán capaces de llegar a un acuerdo con los socios. Asegura el portavoz parlamentario Pachi López que no lo sacarán adelante, que lo van a sacar, aunque no contemplan ese citado impuesto que Sumar va a tratar de incluir vía impuestos. Estamos haciendo un debate como si esta iniciativa fuera solo si hay un impuesto para las energéticas o no. Esta es la transposición de una directiva europea que lo que busca es que los países no compitamos a la baja en la fiscalidad. Es una directiva que está suscrita por más de 170 países del mundo para que las empresas, aunque se vayan a otros lugares a tributar menos, el país de origen puede reclamar lo que falta en esa tributación. Y eso es lo fundamental. Por cierto, que en la Cámara Baja se han celebrado además hoy varias comisiones, entre ellas la que investiga los contratos públicos durante la pandemia realizados en la trama Coldo. Hoy estaba llamado a declarar el que fuera secretario general del ente público Puertos del Estado, y Álvaro Sánchez Manzanares, como también está investigado por la justicia, se ha negado a declarar. Estando en curso una investigación judicial y a efectos de salvaguardar mi derecho de defensa, no voy a contestar las preguntas de los miembros de la comisión. Y en todo caso les remito a la declaración que realicé en el juzgado de instrucción número 2 a estos efectos. El que tampoco ha declarado ha sido Íñigo Errejón, aunque el exportavoz de Sumar quiere hacerlo y por ello ha anunciado que va a recurrir la suspensión temporal de su caso decretada por el juez. A petición de la abogada de la actriz Elisa Moulia, el exdiputado va a recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid porque considera que se trata de una maniobra dilatoria de la acusación que ejerce, dice, una abogada que no estaba personada formalmente en esta causa. Y dos titulares más para terminar del exterior. El primero, en Alemania ya tenemos fecha para la celebración de las elecciones anticipadas. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. El día previsto para las elecciones anticipadas es el próximo 23 de febrero. La fecha aún debe ser confirmada por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien debe disolver el Parlamento después de que el canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, se someta a una moción de confianza previsiblemente el 16 de diciembre. Scholz tiene previsto pronunciar un discurso en el Parlamento este miércoles y los medios alemanes, como Der Spiegel, apuntan a que perderá la moción de confianza por estar en minoría. El colapso del gobierno tuvo lugar después de que el canciller alemán despidiera al ministro de Finanzas, a Christian Lindner, por desacuerdos relacionados con los planes para relanzar la economía de Alemania en recesión por segundo año consecutivo. Gracias, Verónica. El segundo titular, Luis, obedece a que el senador Marco Rubio se perfila como el secretario de Estado de Donald Trump. De momento no es oficial el nombramiento, pero parece que le va a hacer un guiño a los latinos. Sería el primer latino que accede a la Secretaría de Estado. Gracias, Noelia. Un saludo muy cordial. 6:30. 6:30, 4:30. Una hora menos en Canarias. En casa de Herrero. Es Radio.